bem-vindos ao canal. Você que é produtor, viticultor, enólogo, segue aí mais uma excelente palestra da Enoconexão, excelente evento, 6º evento em Louveira. E na descrição desse vídeo a gente vai deixar playlists com todos os vídeos anteriores desse mesmo evento, onde você pode tirar suas dúvidas e os contatos também da Enoconexão. Para fazer um estágio no Chile, e eu fiquei 4 meses na vinícola Aras de Pirque, e aí eu acabei engrenando nesse mundo da viticultura e enologia, tá? E aí a gente começou e não parou nunca mais, né? Isso tudo começou no simpósio da Unicamp, tá? Se não fosse o simpósio de 2007, 2008, esse evento talvez não tivesse esse formato ou nem existisse esse evento, né? Então, como teve esse simpósio lá atrás, a gente sentiu a necessidade, a importância de manter um evento técnico, né, na nossa região, para ir desenvolvendo todo esse trabalho. Bom, professor Álvaro, muito obrigado por estar aqui junto com a gente. Boa tarde. Muchas gracias, Rafael. Igual que hizo Marta, quiero dar las gracias por el trabajo que están haciendo Ariana y tú en la organización de este 6º encuentro. Yo no venía, como le pasó a Marta, hace casi 14 años a la región de Sao Paulo, y el cambio ha sido increíble, espectacular, y los vinos que hoy día encontramos, y también aprovecho de agradecer a todas las bodegas, a todas las adegas que nos han recibido en estos días. Ha sido muy interesante poder degustar los vinos que están realizando y ver el potencial que hay en la región de Sao Paulo. Así que muchas gracias, Rafael, realmente por esta invitación, y una alegría, bueno, estar aquí con todos ustedes. Vamos a hacer un pequeño cambio porque voy a hablar lentamente. Yo creo que se entiende el castellano de Chile si hablo lentamente, y si hay alguna duda me la pueden preguntar y me van a ayudar con la traducción al portugués. Sí. De todas maneras, vamos a ver que muchas de las cosas que voy a conversar hoy, porque esto va a ser un viaje, como van a ver, desde la flor hasta la colheita, desde la floración a la colheita, para poder posteriormente entender qué vinos tienen potencial de crianza, de envejecimiento en carvalho, y por lo tanto cuáles son los aspectos que debiéramos considerar. Por lo tanto, hay mucha conexión también con la estructura, el color y otros aspectos que se comentaron en la presentación anterior. Bueno, vamos a partir. Claramente, para llegar a la crianza en barrica, tenemos que tener, y eso ustedes lo saben, uvas con un potencial de crianza y vinos con potencial de crianza. Y ese trabajo es un trabajo que parte en el campo, en la videira, y posteriormente va a continuar a nivel de la bodega. En este contexto, el lugar donde estamos produciendo los vinos, es decir, el concepto de terroir aquí es muy relevante, y voy a ir rápido porque creo que este concepto ustedes lo conocen bastante bien. Va a ser un concepto que va a considerar a la viña y al viticultor aspectos ambientales como el clima y el suelo, y todo el trabajo que hace el enólogo posteriormente, y la enóloga. Hay muchas acá, muy buenas enólogas en estos días, que nos han mostrado el trabajo que hacen para poder obtener grandes vinos. En este contexto, y hoy día en la mañana conversábamos sobre las características de los vinos de una nueva variedad, y una de las cosas que discutíamos era la diferencia que había para vinos de la misma variedad entre cada una de las adegas de las que estaban produciendo esta variedad. Y lo interesante es recordar que como no producimos Coca-Cola, sino que vino, esa diferencia es
lo que hace realmente diferente al producto y al territorio. Por lo tanto, ese es un aspecto que es importante tener presente. Ahora bien, ustedes también conocen muy bien, seguramente, este cuadro que nos permite diferenciar. Este es un trabajo hecho en Davis, en la Universidad de Davis, en California, en Estados Unidos, hace muchos años, que permite caracterizar o seleccionar a las variedades dependiendo del lugar donde se van a expresar mejor en base a la temperatura del lugar. Esto es importante tenerlo presente porque muchas veces cuando ponemos un viñedo queremos tener todas las variedades y no todas las variedades van a estar bien en ese lugar. Y por lo tanto, la expresión de los genes asociados a la calidad de la uva y a la calidad del vino va a ser un aspecto importante a considerar. Obviamente, hay ciertas variedades de clima cálido que van a funcionar mejor en algunos lugares y variedades de clima frío en otros. Pero con las condiciones que ustedes tienen, ustedes tienen muchos microclimas, por lo que hemos podido ver, que varían dependiendo de la altura, y eso hace que haya que estudiar mucho más cada uno de los lugares donde se están produciendo los vinos, y eso es muy interesante, porque podemos encontrarnos con muy buenas sorpresas. Bueno, en este contexto hay ciertas zonas en base al clima que van a ser óptimas y por lo tanto eso va a diferenciar la composición de la fruta y obviamente vamos a tener regiones en las cuales una variedad va a expresar muy poco color y poca azúcar, y eso ustedes lo saben, y muchas veces ustedes destinan esos vinos para base para vinos espumantes, y por otro lado podemos tener una sobremaduración y con fruta demasiado madura que a veces es compleja de manejar por la alta graduación alcohólica. Obviamente no podemos generalizar porque no es lo mismo producir en el norte de Chile, en el Valle de Elqui, rodeado del desierto, en el Valle de Casablanca, al lado de Viña del Mar y Valparaíso, en que todas las mañanas entra una nube del Pacífico que hace que ese valle sea muy frío, o en el Valle de los Viñedos, aquí en el sur de Brasil. Por lo tanto, la generalización no es posible y el clima es un aspecto importante. En este contexto, entonces, es bueno recordar algunas cosas generales que probablemente ustedes conocen y por eso vamos a ir rápido, porque la producción va a estar asociada a ciertos factores fisiológicos de la planta y ambientales, y esta yema que tenemos en esta ubicación es una yema muy importante porque en la práctica la luz del sol va a generar la señal que va a permitir o no que esa yema, que normalmente es vegetativa, es decir, que va a generar folias, hojas, cambie y por lo tanto se genere un racimo con una inflorescencia con flores que nos permita tener un racimo, un cacho para la producción. El concepto de qué es lo que genera esa señal asociado a la luz, y aquí tenemos a esa yema con una fotografía ampliada con microscopía, podemos ver que cuando la iluminación es baja, la señal no llega y por lo tanto no hay división celular y por lo tanto no tenemos flores. Cuando la señal llega a esta zona, efectivamente vamos a tener floración y muchas veces esa inducción puede complicarse por ciertos manejos que tenemos que hacer porque el clima no nos permite hacer una producción sin algún tipo de protección. Y eso es un aspecto que también tenemos que tener presente. Obviamente hay muchos manejos que se
hacen, que tienen un costo adicional, como es el hecho de hacer un desoje, pero es importante entender qué es la inducción. En los humanos, la inducción es esa señal, es una señal. Ahí no ha pasado nada. Después de esa señal viene la diferenciación, y esa diferenciación termina a los 9 meses cuando, ¿no es cierto?, obtenemos un bebé, una niña o un niño. Y en el caso de la vid, esa inducción es la señal que genera la luz, que genera una proteína que va a viajar desde las hojas o en la misma hoja a la zona donde se van a desarrollar las flores, y una vez que se recibe la inducción va a ocurrir la diferenciación, y esa diferenciación nos va a permitir formar las flores. Para que esto ocurra es muy importante que la planta tenga una buena nutrición y que tenga buena reserva de azúcar, buena reserva de carbohidratos. En ese contexto, entonces, va a ser muy importante poder tener una flor completa, pero también podemos tener flores completas y no tener bagas, no tener uvas, porque en este caso en particular, cuando el polen llega a esta zona, no es capaz de formar un tubo polínico porque, por ejemplo, hay una mala nutrición con un microelemento que es el boro o es el zinc. Por lo tanto, solo tener flores no siempre nos asegura que esta flor va a producir un fruto. Y eso también es un aspecto que tenemos que considerar. Estoy recordándoles cosas generales que probablemente muchos de ustedes conocen en el día a día de su trabajo. El contexto de la maduración de la fruta va a estar muy asociado al número de hojas, es decir, al número de folias que son fotosintéticamente activas, y por lo tanto el largo de los brotes va a ser muy relevante a la hora de generar los azúcares para la maduración y los azúcares para la reserva de la planta. Y en el caso, por lo que hemos podido conversar con los colegas estos días de la doble poda que ustedes hacen, el aspecto de las reservas de azúcares es todavía más importante, porque la planta trabaja 2 veces en el año, y eso para una planta es mucho esfuerzo. Ahora, en el contexto del clima y la maduración, tradicionalmente lo que nosotros esperamos es poder tener un color ideal y poder tener, por un lado, un aumento del azúcar que nos permita un grado alcohólico adecuado y una disminución de la acidez que permita un equilibrio entre azúcar y acidez para una buena madurez tecnológica. En Chile, uno de los problemas que estamos teniendo es que esta madurez tecnológica se adelanta y por lo tanto llegamos con fruta con aromas sobremaduros, con mucho alcohol y con mucha pérdida de ácidos orgánicos, pérdida de acidez. Y eso también ocurre en las regiones que son cálidas, donde no podemos controlar bien la temperatura. Por lo tanto, es un aspecto que siempre tenemos que considerar y que tenemos que tener en mente. Ahora bien, cuando uno ve la curva de maduración del fruto, aquí lo tenemos con distintos colores, ustedes sabrán que antes de que la baya se ablande y que tome color, en esta primera etapa se forman los ácidos orgánicos, se forman los taninos y se forman en algunas variedades las piracinas, que son los compuestos que dan el aroma a hoja, a pimentón verde, a hoja de tomate, muy característico en variedades como Sauvignon Blanc, por ejemplo.
desde este punto en adelante, que es cuando comienza realmente la maduración, ya no vamos a tener síntesis de taninos, vamos a tener formación de antocianos. Los taninos, y lo vamos a ver en detalle, empiezan a crecer, y eso es muy importante porque vamos a ver qué significa esa polimerización. Se forman los aromas dulces, flores, frutas, y hay una disminución de la acidez, una disminución de los ácidos orgánicos. Por lo tanto, este cuadro general es muy importante tenerlo presente. Yo recuerdo hace 15 años atrás que les contaba a mis alumnos que se seguían sintetizando taninos de aquí en adelante, y hoy día, gracias a los estudios moleculares, sabemos que eso no es verdad. Los taninos solo se sintetizan hasta el embero, para nosotros en español. En este contexto, entonces, es relevante comprender que cada zona de la baga tiene una composición diferente y específica, y por lo tanto tiene una evolución durante la maduración que es completamente distinta. En ese sentido, la piel va a ser muy relevante porque muchas de las cosas cualitativas, las cosas que le dan calidad al vino, se van a formar en esas capas de células. Y aquí tenemos que recordar a la célula, y yo sé que a veces nos cuesta recordar y no queremos acordarnos mucho de temas de biología general, pero esto es muy fácil, simplemente es lo que vamos a ver, es muy simple para que lo recordemos. Las células vegetales, a diferencia de las nuestras, tienen esta gran bolsa donde se acumulan prácticamente todos los compuestos. Y eso se llama vacuolo en portugués, vacuola en castellano. La otra cosa que tienen las células vegetales que nosotros no tenemos, salvo Hulk, son cloroplastos que le dan el color verde a las plantas y es donde hacen la fotosíntesis. Estoy diciendo cosas muy simples. Estos cloroplastos, cuando la baya madura, se degradan los compuestos que están al interior, y es a partir de algunos de esos compuestos que se forman parte importante de los aromas de la uva. Por lo tanto, el cambio de color de la uva no solo es síntesis de compuestos del color, sino que degradación de compuestos que van a formar otros compuestos que dan aromas al fruto. Y un último aspecto importante de las células vegetales es que como no tienen esqueleto, no tienen un hueso, ellas tienen un esqueleto, algo que le da firmeza a la planta, que la permite estar erecta externamente. Y ese elemento que nosotros no tenemos en nuestras células es la pared celular. Las plantas tienen pared celular y piensen en lo siguiente en las plantas de su casa. Cuando ustedes riegan una planta y esta bolsa se infla y aprieta las paredes, la planta se pone erecta, se pone hacia arriba. Cuando a la planta le falta agua, la planta cae. Bueno, simplemente entender que esta capa rígida es muy importante, pero para los que somos enólogos es compleja porque es una barrera que tenemos que atravesar para extraer los compuestos que están al interior de la vacuola y que queremos que estén en el vino cuando estamos elaborando ese producto. Por lo tanto, la pared celular, la membrana celular que está acá y la membrana de esta bolsa que es la vacuola son barreras que tenemos que atravesar para hacer nuestros vinos. Y por lo tanto, estas barreras naturales son un problema. Y en este contexto, cuando tenemos estas barreras naturales, no podemos extraer con tanta facilidad
los compuestos responsables del color rojo, el color vermelo, como son los antocianos, o los taninos que tienen que ver con la estructura de la que nos habló Marta hace un rato atrás. En este contexto, parte de los componentes de la pared celular son elementos que no se solubilizan y que son muy rígidos, y ahí tenemos a la hemicelulosa y a la celulosa. Pero hay elementos que si se solubilizan, se vuelven solubles y pasan al mosto, al suco y al vino, y que van a ser muy importantes. Y esos polisacáridos que permiten eso se conocen como pectinas. ¿Qué ocurre con la madurez de la uva? Cuando la uva y todas las frutas maduran, las frutas se ablandan, son cada vez más blandas. ¿Por qué? Porque ese esqueleto que tienen las células, las enzimas las van rompiendo y la célula poco a poco se va ablandando. Y estos polisacáridos se vuelven más pequeños y solubles y pasan al vino. Por lo tanto, en la medida que el fruto madura, esas enzimas van a aumentar su actividad y van a ablandar al fruto. Otro aspecto importante es que algunas de ellas van a actuar sobre esos grupos que están en rojo, en vermelo, que son los grupos metoxilos, que son responsables de la formación del metanol en las bebidas alcohólicas fermentadas, que es algo que no queremos y que algunas variedades pueden llegar a tener en cierta concentración. En la medida que el fruto madura, esos grupos se pierden, y aquí podemos ver un trabajo como en Cabernet Sauvignon, en Syrah y en Merlot, la metoxilación, es decir, la presencia de esos grupos disminuye en la medida que el fruto madura. Eso va a ser importante porque podemos ver que las paredes celulares van siendo, en la medida que el fruto va madurando, cada vez más estrechas, y por lo tanto, si ustedes miran estas fotografías electrónicas, van a ver que de células que tienen un tamaño y una forma regular, en la medida que pasan los días, aumenta la deformabilidad, pierden su forma y por lo tanto el fruto en la medida que madura va perdiendo este esqueleto, y eso es muy importante para nosotros como enólogos para poder extraer los compuestos. Ahora bien, quisimos saber qué evolución tenían los polisacáridos de la pared celular en un viñedo que está cerca de nuestra facultad en Santiago de Chile. Y para eso recurrimos a un método bastante antiguo, en los años 90, que era el método de Glorit, un profesor francés, en que él propuso que si poníamos a la fruta a un pH de 1, o sea, muy ácido, destruíamos todo lo que había dentro de las células, todas las paredes celulares, y íbamos a tener la extracción de todo lo que había en la fruta. Si luego usábamos el pH, en castellano pH, creo que es en portugués, natural de la uva, para el caso de los franceses 3,2, en Chile 3,6, en un Cabernet Sauvignon, y luego veíamos la concentración de los compuestos extraídos a un pH en que sacamos todo, podemos ver el porcentaje de compuestos extraídos durante la maduración. Como ustedes comprenderán, lo que este profesor proponía era que la concentración, la extractabilidad de los compuestos iba a aumentar durante la maduración del fruto. Bueno, hicimos este trabajo en una bodega que solo produce vinos ultra premium, como vimos en la presentación anterior, que es Almaviva. Ellos producen solo un vino, y ese vino es un vino ultra premium. Y en este contexto, entonces, en distintos momentos de la maduración, evaluamos la extractabilidad y estudiamos los polisacáridos y pudimos ver
que prácticamente desde el embero, desde la toma de color vermelo hasta la colecta comercial, los polisacáridos prácticamente se duplicaban. El porcentaje de extractabilidad de los compuestos responsables del color vermelo, las antocianinas, aumentaba también de forma bastante significativa en ese periodo. Y un aspecto muy importante del por qué queríamos entender esto, porque había poca información, es porque aquí tenemos la representación de un polisacárido. Y este polisacárido tiene una característica muy importante. En el vino se une a los taninos. Ustedes saben que los taninos pueden ser amargos y pueden ser astringentes. Por lo tanto, secantes en la boca, generar dureza en la boca. Por lo tanto, si estos polisacáridos se pueden unir a los taninos, van a disminuir la sensación de astringencia en la boca. En este contexto es bueno recordar qué es lo que es la astringencia, que yo creo que todos la conocen bastante bien, y estábamos discutiendo en la presentación anterior los términos y lo difícil que es hablar de astringencia. De forma general, la astringencia la definimos como, voy a ir un poco más atrás, en nuestra saliva tenemos muchas proteínas diferentes. El 95% de nuestra saliva es agua. Un 5% de nuestra saliva son proteínas que hacen muchas cosas. Y hay un grupo de ellas, un par de grupos de ellas, que lubrican, que suavizan nuestra boca. ¿Qué es lo que ocurre con la astringencia? A todo esto, estas proteínas también están en nuestros ojos, en nuestra lágrima. Y por eso, cuando cerramos el ojo y la lágrima moja nuestro ojo, esas proteínas nos permiten lubricar el ojo para que no nos duela al cerrarlo. Hay personas que no tienen esas proteínas, esa se llama enfermedad del ojo seco, óleo seco, o boca seca cuando no la tienen en la saliva, y es muy doloroso y tienen que tomar saliva artificial o lágrima artificial. Bueno, eso es un paréntesis. Pero estas proteínas salivares se unen, cuando se unen a los taninos, ya no lubrican nuestra boca y por lo tanto precipitan. Y cuando precipitan, se genera una pérdida de la lubricación y es lo que sentimos como astringencia. Esa es la sequedad en nuestra boca, pero tiene muchos descriptores diferentes dependiendo del tipo de tanino, el tamaño del tanino, por lo tanto, no es tan fácil su definición. Aquí podemos ver la astringencia. Esta es una saliva normal de uno de nuestros alumnos, Víctor, y la misma fotografía de la saliva de Víctor con la agregación de un tanino de uva, y podemos ver la estructura que se genera rígida producto de la agregación del tanino. Eso pasa en nuestra boca cuando tomamos un vino tánico. Ahora, volviendo a los polisacáridos, queríamos saber, porque hay polisacáridos de distinto tamaño, pudimos observar que había 3 fracciones en las uvas de Almaviva, de la bodega, y había una de esas fracciones de tamaño medio, que era la fracción más importante. Y en ese contexto fue muy interesante ver que un colega australiano, el doctor Gawel, observó que efectivamente la fracción media de estos polisacáridos tiene efectos positivos en la calidad de los vinos. Y lo que se pudo ver es que aumenta la viscosidad, disminuye el alcohol en la boca y disminuye el amargor de los vinos. Por lo tanto, esa fracción de polisacáridos, que es la que más aumenta en las vagas durante la maduración, era muy importante. También quisimos saber en un par de tesis en Chile y en Argentina, en este caso con Malbec y Cabernet Sauvignon de Mendoza, de distintas gamas de precio, y en Chile también hicimos el mismo trabajo y pudimos observar que los vinos, mientras más caros,
más polisacáridos tienen. Y eso en parte está asociado cuando nos movemos de distintas gamas de precio a que los vinos más caros normalmente tienen maceraciones más largas, postfermentativas, y por lo tanto se extraen más de estos compuestos que contribuyen a la complejidad en la boca del vino. Ahora bien, quisimos saber también qué pasaba con los polisacáridos en una zona fría y en una zona cálida. Este es el Valle del Maipo, aquí está Santiago de Chile y aquí está Casablanca, que es una zona fría, ya vimos una fotografía, y buscamos dos syrah de una bodega en Casablanca y otra en Maipo. La bodega de Maipo fue la viña Pérez Cruz, la bodega de Casablanca fue la viña Matetic, y estudiamos durante distintos momentos de la madurez la evolución de los polisacáridos y pudimos observar que en las zonas cálidas los contenidos de polisacáridos para la misma variedad, los polisacáridos solubles para el mismo nivel de sólidos solubles de madurez tecnológica, eran más altos. Resumiendo entonces, lo que podemos decir es que la ruptura de los polisacáridos de la baya va a ser responsable del ablandamiento del fruto. La degradación de los polisacáridos permite romper una barrera natural para la extracción de antocianinas responsables del color y taninos responsables de la astringencia, el amargor y el cuerpo. Los polisacáridos solubles se unen normalmente a los taninos y pueden disminuir la astringencia y el amargor. Y también hay fracciones de polisacáridos de tamaño medio que pueden disminuir la sensación de calor en la boca. Por último, hay una relación entre el precio del vino, que pudimos estudiar tanto en Chile como en Argentina, con distintas variedades. En Chile fue con Carmener y con Cabernet Sauvignon, en Argentina con Malbec y con Cabernet Sauvignon, en que mientras más caros son los vinos, mayor es el nivel de polisacáridos solubles que presentan. Bueno, terminando esta visión general de lo que es la célula por fuera, vamos a conversar muy rápidamente los compuestos que están al interior del fruto, simplemente para poder entender qué es lo que tiene un vino que puede tener potencial para posteriormente ser envejecido en barrica de roble, de barrica de carvalho. Simplemente también recordar que hay compuestos de la baya, de la baga, que se conocen como metabolitos primarios, que son los que están en gran concentración y que se caracterizan porque son importantes para el desarrollo de la planta, y tenemos a los metabolitos secundarios, que son metabolitos que no tienen una función importante en el crecimiento de la planta, que están en concentraciones muy pequeñas. Se los voy a poner solo con un ejemplo. Cuando ustedes cosechan un syrah con 22 grados Brix, en ese litro de mosto de syrah, en esa baya, hay 220 gramos de azúcar, 220, y solo hay 1 gramo de antocianinas responsables del color rojo. Los metabolitos secundarios están en concentraciones bajísimas, pero nadie compra un syrah por el contenido de alcohol, lo compra y lo evalúa por su color. Por lo tanto, las concentraciones de esos metabolitos secundarios son fundamentales en la calidad de un vino. En este contexto, entonces, la baya es un fruto tremendamente vascularizado, y en la medida que el fruto va madurando, estas vascularizaciones, estos sistemas que conducen los azúcares desde la planta, van aumentando cada vez más para asegurar que todos los tejidos del fruto lleguen bien nutridos con los azúcares de las hojas. Ahora, solo porque entiendo que el público es muy variado y por eso lo comento, así como nosotros tenemos arterias y venas, las plantas tienen xilema y floema, es decir, los vegetales tienen también dos tipos de sistema circulatorio.
Y lo que ocurre en el fruto de la vid es que el xilema, cuando se empieza a tomar color, deja de estar activo y solamente el floema sigue trayendo los azúcares desde las folias hacia el fruto. Y hay dos tipos de variedades. Las variedades como Cabernet Sauvignon, que tienen un floema que continúa unido a la planta hasta el final de la maduración, y las variedades como Syrah, en que ese floema se empieza poco a poco a cerrar y por lo tanto el Syrah puede tener en algunas regiones una deshidratación que es muy característica, porque no permanece conectado con la planta hasta muy adentro de la maduración. En el contexto entonces de los azúcares, desde las hojas van a llegar fundamentalmente, va a llegar la sacarosa, que es el azúcar que llega desde las folias producto de la fotosíntesis. ¿Y por qué les cuento esto que es muy básico? Porque en el fruto no hay nada que no se sintetice dentro del fruto. Los aromas no vienen desde las hojas, los taninos no vienen desde las hojas, el color, las antocianinas no vienen desde las hojas. Todo se sintetiza gracias a los azúcares que vienen desde las hojas y que son los compuestos que van a modificarse para formar todo lo que hay en el fruto. Por eso las hojas y el metabolismo primario asociado a las hojas está tan conectado con ese metabolismo secundario de los aromas, del color, de los taninos, y por eso tenemos que cuidar tanto el metabolismo primario para tener un buen metabolismo secundario. Ahora, en la baya, en la baga, vamos a tener fundamentalmente glucosa y fructosa, no hay sacarosa, y ustedes pueden agregar la sacarosa porque en Brasil se permite chaptalizar. Y eso es una ventaja a veces. En Chile nosotros no podemos chaptalizar y no necesitamos porque hay mucho azúcar. Por lo tanto, es un tema que puede ser muy útil en ciertas ocasiones. En Francia, por ejemplo, también lo permite. Ahora, los azúcares siempre los tenemos en mente, esto no lo traduje, pero lo van a entender, siempre los tenemos en mente como elementos que dan dulzor. Y ahora los tenemos como elementos que permiten formar todos los otros compuestos que están en la baga. Pero hay un aspecto muy importante. La entrada de azúcares actúa también como un controlador de la maduración. Los azúcares tienen una función genética y generan señales en el núcleo de las células favoreciendo la maduración y por lo tanto controlan la formación del color, están asociados a genes que sintetizan color y también, como vamos a ver a continuación, a genes que sintetizan compuestos responsables de la defensa de la baya y de la planta. Aquí podemos ver estas tres proteínas y cómo en la medida que aumenta el azúcar, las bandas que están aquí presentes son cada vez más oscuras y esas proteínas son proteínas responsables de la defensa anti-hongos, antifúngica del fruto. Por lo tanto, la señalización de los azúcares es un aspecto que tenemos que tener presente. No solo importa que los azúcares entren al fruto desde las hojas, desde las folias, por el dulzor, sino que también porque favorecen la maduración del fruto. Aquí podemos ver un gen relacionado con la maduración. No voy a entrar en detalle porque no los quiero complicar. Pero esto que está acá es la hormona más importante en la maduración de la baga. Es el ácido abscísico, que se llama ABA. Y los azúcares generan un efecto positivo en la expresión de este gen. Y ustedes pueden ver que mientras más oscura es esta banda, hay una mayor expresión de ese gen de la maduración. Si ustedes se fijan, con azúcar, aquí está en inglés, con sugar o sucrose, podemos ver que hay una banda con mucho más color
color, y si tenemos el azúcar y la hormona que regula la maduración, esa banda también está oscura, pero si solo tenemos a la hormona, la banda es más clara. Estos estudios que comenzaron el año 2003 permitieron entender que los azúcares no solo son dulces, no solo son importantes para formar compuestos, sino que también son importantes en la maduración del fruto. Ustedes conocen bien cuáles son los ácidos de las frutas y en este caso de la uva no se los voy a comentar en detalle, solo recordar que los ácidos más importantes son el ácido tartárico, el ácido málico y el ácido cítrico, que son los que están en la baga, y el más importante por lejos siempre es el ácido tartárico, el que está en mayor concentración. Bueno, como dijimos hace un rato atrás, los ácidos se forman solo en esta etapa de forma muy importante. Y hacia adelante, en general, estos ácidos poco a poco, porque el fruto crece, el fruto va a empezar a tener agua y se van a empezar a diluir. Por lo tanto, una de las razones de la disminución de la acidez es la dilución. Ahora bien, otras razones por las cuales disminuye el contenido de ácidos es una que les voy a explicar de forma muy general. Todos sabemos que la fotosíntesis es un proceso que, gracias a la energía radiante del sol y utilizando el CO2 de la atmósfera, nos permite formar azúcares. Hay un proceso que podríamos decir es inverso a la fotosíntesis y que se llama respiración celular. En ese proceso, y todos lo están sufriendo en estos momentos, todos estamos en ese proceso, si no, no estaríamos vivos, lo que ocurre es que los azúcares, las grasas que tenemos en nuestro cuerpo, las estamos utilizando para mantener nuestra temperatura y para generar energía en el fondo, y por lo tanto esta respiración celular tiene como resultado la obtención de energía, pero también la emisión de CO2. Ahora, podemos decir entonces que la respiración celular es energía para los procesos que tiene desde el punto de vista fisiológico la videira, y tiene distintas etapas que no vamos a recordar porque no tiene mucho sentido, solo saber que es un proceso complejo y que nos permite obtener ATP. A todos nos suena el ATP, nos hicieron sufrir en bioquímica con el ATP y sabemos que sin el ATP no podemos, ¿no es cierto?, funcionar los seres vivos, ni las plantas ni nosotros. Ahora bien, si resumimos la respiración, aquí están los azúcares que se oxidan gracias al oxígeno y vamos a tener formación de energía como ATP y emisión de CO2. Pero, ¿de dónde viene ese CO2? Uno de los lugares donde más CO2 se produce es en la parte media de la respiración celular. Y resulta que aquí nos encontramos con viejos amigos. Está el citrato, que es el ácido cítrico, está el malato, que es el ácido málico. Por lo tanto, en la baga, en el fruto, cuando la respiración celular aumenta, lo que se va a oxidar y se va a perder son los ácidos orgánicos del fruto. Y eso significa que cuando este ciclo es más rápido, más se oxida y más CO2 se emite porque la respiración se acelera. Por lo tanto, en ese sentido, entonces, nosotros sabemos por post cosecha que para evitar que eso ocurra y las frutas se estropeen, vamos a poner nuestras frutas dentro de una nevera, de un refrigerador, para bajar la respiración y por lo tanto el deterioro de la fruta. Pero, ¿cómo se conecta esto con los ácidos orgánicos? Ya vimos que disminuían por dilución.
En zonas cálidas, normalmente esta respiración es mucho más rápida, y en zonas frías es como tener a la fruta dentro de una nevera. Por eso en zonas más cálidas, al haber más respiración celular, más oxidación de ácidos orgánicos, disminuye también la acidez. Y las zonas frías conservan mucho mejor la acidez. Nuevamente, si nosotros nos vamos a Casablanca, en Chile, frío, al lado del Océano Pacífico. Todos los que han ido de vacaciones a Chile alguna vez y han puesto un pie en el Océano Pacífico saben que es la peor experiencia que se puede tener, porque hace un frío horrible. Así que no son las playas que tienen ustedes aquí. Y el Valle del Maipo, donde está Santiago, es muy cálido. Bueno, aquí tenemos las curvas de temperatura, nuevamente las mismas adegas que vimos hace un rato atrás, y vemos que Maipo es mucho más cálido y Casablanca, con esa nube que entra por la mañana, es mucho más húmeda que el caso del Maipo. Bueno, en ese contexto, entonces, si nosotros vamos a ver qué ocurre con los ácidos, el ácido málico, el ácido cítrico, ¿y por qué pongo el alfa-cetoglutarato? Porque a partir de este compuesto se sintetiza el ácido tartárico, por lo tanto están muy conectados. Vamos a ver que efectivamente, siguiendo el mismo trabajo anterior, podemos observar que las zonas frías, como Casablanca, conservan mucho más, en especial en este caso para este Syrah, que era un clon 777, conserva mucho mejor la acidez. Por lo tanto, eso es algo que nosotros suponíamos que iba a pasar, y es bueno recordar que la respiración del ácido málico tiene un máximo normalmente a los 30 grados Celsius, pero para la respiración del tartárico se requieren temperaturas más altas. Y eso ocurre en el fruto fundamentalmente porque, como ustedes saben, igual que nosotros transpiramos para bajar nuestra temperatura, las plantas también transpiran. Y por lo tanto, las plantas son muy poco eficientes en la retención del agua. Yo lo llevo a un extremo. De toda el agua que consume una planta, en un día cálido como hoy, el 99% del agua se transpira. Solo un 1% se conserva para la formación de materia seca. Pero ¿por qué las plantas son tan poco eficientes si la naturaleza es tan sabia? ¿Por qué pierden tanta agua? Fundamentalmente pierden mucho, y estoy llevándolo a una cosa muy extrema con el 99%, puede ser un 95%, pero es el rango. ¿Por qué? Porque en el fondo, como las plantas tienen estos poros, y esos poros tienen que estar abiertos para que entre el CO2 y puedan formar los azúcares, es fundamental tenerlos abiertos. ¿Y qué ocurre? Pierden el agua y transpiran mucha cantidad de agua. ¿Qué pasa cuando una planta no transpira? Aumenta la temperatura, muy bien. ¿Ustedes han estado en un estacionamiento alguna vez y han tocado su auto a las 2 de la tarde? Caliente, como hoy. Si tocan una planta, ¿cómo están las plantas? ¿Están calientes como el auto? Están frías. Y están frías porque están transpirando. Eso es un muy buen ejercicio para darse cuenta cómo regulan las plantas su temperatura. Por lo tanto, el fruto, la uva, la baga, se comporta igual que el auto. ¿Por qué? Porque la baga no puede transpirar. ¿Y por qué no puede transpirar cuando madura? Porque tiene muy pocos estomas, y los pocos estomas que tiene, en la medida que madura, se tapan con las ceras que se forman en el fruto. Por lo tanto, la pérdida, el aumento de calor es muy alto y la pérdida de ácidos en zonas muy cálidas es mayor, en parte por eso también. Por lo tanto, la transpiración es un proceso que el fruto no puede hacer y no puede, por lo tanto, regular su temperatura. Bueno, una última razón por la cual podemos tener pérdidas de ácidos, pero especialmente este que está arriba, que es el tartárico,
es la formación de sales, que ustedes también, para los que hacen vinos, debe ser un dolor de cabeza a veces. Y por lo tanto, las sales son fundamentalmente de dos cationes, el calcio y el potasio. Y en este contexto es bueno recordar que el calcio solo se acumula en el fruto hasta este punto. Pero el potasio es muy móvil y se puede acumular durante todo el periodo de maduración del fruto, cosa que el calcio no puede hacer. Por lo tanto, en el mundo hoy día estamos teniendo serios problemas con precipitaciones de sales con calcio y no con sales de potasio. Por lo tanto, si nosotros vemos lo que ocurre con la acumulación de potasio, podemos ver que ocurre durante toda la temporada y que en el caso del fruto, la concentración de potasio no es la misma en toda la fruta. Y esto es muy importante para los que hacen espumantes. ¿Por qué? Porque en la parte central es donde está la mayor concentración de ácido tartárico libre. Y cuando yo prenso, el jugo que extraigo es más ácido y es muy bueno para hacer espumantes de alta gama. Pero cuando yo sigo apretando, prensando la fruta, voy a empezar a extraer sales de ácido tartárico que se acumulan en la periferia y potasio que se acumula en mayor concentración en la parte azul, en la periferia del fruto, y por lo tanto eso explica las diferentes concentraciones de estos elementos. Obviamente también va a depender mucho de la variedad y también va a depender mucho del porta injerto que estemos utilizando. Bueno, sigo recordando cosas generales, esto es la madurez tecnológica. Quiero irme a un aspecto muy cortito, que es muy importante porque también nos da dolores de cabeza. Sabemos que, podría haber puesto villanos también, es verdad que es un poco, no todos los villanos son mujeres, pero bueno, era el ejemplo que encontré. No siempre es así. En este caso, ¿no es cierto?, hay ciertas enfermedades que nos complican la vida, como son botritis, oidio y mildiu, y obviamente hay ciertas defensas naturales que tienen las plantas, y antes de el embero, de la verazón, quien protege al fruto son los taninos. Hasta ese punto, la pulpa está llena de taninos que tienen un efecto antifúngico. Pero cuando el fruto crece, los taninos quedan solo en la piel y en la semilla. Y la pulpa ya no tiene taninos. ¿Quiénes son las que protegen a la fruta de los hongos que están allá arriba, de la botritis y el oidio? Son las proteínas, que no tienen sabor, pero que aumentan su síntesis desde la verazón hasta el momento de la coleita, ¿ya? Por lo tanto, esas proteínas que se llaman taumantinas y quitinasas, entre otras, presentan un tamaño pequeño, tienen como función proteger a la valla de patógenos, aumentan en el periodo de maduración de la valla, tienen un problema, nos generan precipitaciones porque resisten la proteólisis, son responsables de la proteína de los vinos espumantes, de las espumas, y tienen distintas fracciones, hay distintos pesos moleculares, masa molecular, y por lo tanto esas fracciones no todas responden de la misma forma a los tratamientos con bentonita. Por eso a veces tenemos que hacer dos aplicaciones porque tienen una respuesta desigual a la bentonita dependiendo de la fracción proteica que tenga. Obviamente la quiebra proteica es un problema porque nadie quiere tener vinos con nubes, salvo que estemos haciendo vinos naturales. Y en este contexto nosotros estudiamos el 2012, hace tiempo atrás, en Casablanca Alto y Bajo, que son unas zonas más frías, Bajo Casablanca y Alto Casablanca es más cálida, distintos clones de Sauvignon Blanc y de Chardonnay que son importantes en Chile. Y en ese contexto, entonces, en la zona más cálida donde está la adega Veramonte, muy cerca de la cordillera de la costa, comparamos con lo que ocurría en Casas del Bosque, que está muy cerca del mar y que es muy frío.
Ya vimos Casablanca como era, ¿no es cierto? Y lo que hicimos fue un estudio por cromatografía líquida de las distintas proteínas que tiene la uva y también luego el vino. Y lo que observamos en general es que hay taumantinas que van aumentando con los distintos clones de Sauvignon Blanc. En todos los clones observamos un aumento en las distintas fechas de muestreo, y lo mismo pudimos observar en el caso de el Chardonnay en las dos zonas. En todos los casos hay un aumento durante la maduración del fruto. En general lo que pudimos observar que las zonas más cálidas presentan concentraciones más altas de estas proteínas para el mismo valle, por lo tanto hay un efecto de la temperatura. En general no encontramos las mismas proteínas para todos los clones. En el caso de Chardonnay, solo en ese caso encontramos la quitinasa B, por lo tanto no siempre son las mismas proteínas. Y obviamente, y seguimos con otros estudios, pero no los quise incluir en esta presentación, la turbidez es un problema multifactorial que está asociado a la época de colecta, a la variedad y el clon, al tipo de cosecha. En las cosechas mecánicas, que también las estudiamos, los contenidos proteicos son más altos, y los factores enológicos, que son muy diversos. En este contexto, entonces, si nosotros vemos lo que era la respiración celular, esta respiración es una ruta. Y esta ruta ya hemos visto que tiene distintos lugares a donde nos va a llevar, pero esa ruta, que está asociada a el almidón como reserva o a la glucosa que sigue hacia abajo, va a unirse al metabolismo secundario en dos zonas: en la formación de color y tanino, y en la formación de compuestos aromáticos del fruto que está en el lado de acá. Vamos a ver solo la parte fenólica, solo la concentración de compuestos fenólicos, y como ya hemos hablado en la primera parte, entonces el fruto tiene una concentración importante de distintos metabolitos primarios. Ya hemos conversado sobre algunos de ellos, pero los metabolitos secundarios son los que nos dan alegría, los que están asociados a la calidad y a la percepción de preferencia del consumidor, y son responsables fundamentalmente del color, como vemos aquí, y también del aroma. Ya conversamos sobre la pared celular, y que son barreras que nos complican la extracción de especialmente dos grupos de compuestos que en los vinos tintos son importantes: antocianos y taninos. Y cuando nosotros vemos los compuestos fenólicos, son un grupo muy diverso de compuestos, pero solo me voy a referir a dos de ellos que tienen que ver luego con la crianza en Carvalho, en barricas de Carvalho. Son las antocianinas y son los taninos condensados. En un fruto inmaduro, los taninos están presentes en todo el mesocarpo, en toda la pulpa, pero en un fruto maduro, la pulpa no tiene taninos y solo los vamos a ver en algunas vacuolas tánicas, que son las que vamos a extraer durante la vinificación. En ese contexto, estos compuestos entonces se sintetizan en el fruto, y un aspecto importante es que la síntesis de estos compuestos deriva fundamentalmente de un aminoácido, es decir, un compuesto que tiene nitrógeno en su estructura, que es la fenilalanina. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque la llave para empezar a formar color y taninos en la baya la tiene esta enzima, que la vamos a llamar PAL, y que lo que hace es quitarle este nitrógeno, este grupo amino, a el aminoácido, y formar el primer compuesto fenólico de la ruta. Por lo tanto, esa enzima, la PAL, va a ser muy importante, pero ella es muy sensible a dos cosas: a la luz y a la temperatura. Aquí tenemos a la PAL. Esto es la célula, no se asusten, solo quiero que vean una cosa. Aquí está la fenilalanina y aquí están todas las enzimas que forman distintos compuestos fenólicos. Una vez que
se sintetizan los compuestos, ¿dónde se almacenan? En la vacuola. Por lo tanto, la síntesis ocurre en el citoplasma y luego la acumulación en esa bolsita que es la vacuola, que es de donde los vamos a tener que sacar durante la vinificación. Ahora, la ruta, que aquí la verdad lo único que me interesa que vean es que desde la pal hasta llegar a las antocianinas que están aquí abajo es muy larga y por lo tanto hay muchos otros compuestos que se sintetizan en el camino. Pero me interesa solo dos compuestos que tengamos en mente. Los primeros compuestos que me interesa que tengamos presente son los taninos de la uva. ¿Por qué? Porque los taninos de la uva se sintetizan solo hasta el embero y en general, si ustedes se fijan, acá están las antocianinas, utilizan los mismos precursores, los mismos compuestos que forman las antocianinas, forman los taninos. ¿Qué es lo que es un tanino? Un tanino es una molécula que tiene diversas componentes, que pueden ser de muchos tipos, ya no vamos a entrar en esos detalles, pero que si ustedes se fijan tienen distintas unidades. Aquí hay 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto son compuestos grandes. Los antocianos tienen solamente una de esas unidades. Ya entonces ahí hay una diferencia importante. Una vez que los taninos dejan de sintetizarse, porque estas dos enzimas dejan de estar activas, se empiezan a sintetizar las antocianinas gracias a que esta enzima que está aquí se activa, la UFGT, y permite entonces que se formen las antocianinas en la misma ruta anterior. Ahora, ¿qué diferencia a las variedades blancas de las variedades tintas? Que las variedades blancas no tienen esa enzima. Por lo tanto, al no tener UFGT, no pueden formar antocianinas. ¿Cómo son las antocianinas? Las antocianinas son muchas, salvo en Pinot Noir, que son solo 5. Aquí tenemos un perfil, ahí hay distintas antocianinas. Esta, que es la más abundante, es malvidina 3-glucósido, pero hay muchas. No vamos a entrar en el detalle de ellas. Pero sí es importante entender, ahí está la lista de todas las antocianinas, en este caso de un vino Carmenere. Pero lo importante es que cada uno de estos compuestos, al mismo pH, tiene un color distinto. Por lo tanto, algunas son vermelhas y otras son azules o violetas. La mezcla de ellas en el vino da el color final del vino al pH del vino. No todas son rojas, hay antocianinas de distinto color y obviamente eso genera las diferencias que vamos a poder observar también en las uvas. Ahora bien, las antocianinas lamentablemente no las podemos sacar más allá de un 40 a 60% producto de esas barreras naturales, y en las vacuolas de las pieles, el pH es más bajo que el pH del mosto, y por lo tanto, cuando tenemos vagas que tienen mucho color, no siempre el mosto o el vino va a tener mucho color, porque vamos a extraer menos, pero porque además el pH del mosto y del vino va a ser más elevado, y eso va a afectar el color, porque ya vimos que el color se afecta. Ahora bien, para la síntesis hay receptores en el fruto que están asociados a las enzimas que vimos anteriormente, por lo tanto la fotorrecepción va a ser un aspecto importante, y la temperatura, no solo en la uva, sino que aquí tenemos la manzana, distintas manzanas. Ustedes pueden ver cómo aumenta la síntesis de antocianinas en ciertas temperaturas, y cuando hace mucho calor, esa temperatura hace que la síntesis disminuya. Por lo tanto, hay una temperatura óptima. Por lo tanto, en este contexto, vamos a tener que la luz y la oscuridad, así como
la temperatura ambiente van a tener un efecto importante. Y aquí les quiero seguir mostrando lo que pasa con Syrah en clima frío y en clima cálido. Si en clima frío teníamos menos polisacáridos, en clima frío tenemos más color, porque están en el óptimo para esas condiciones de síntesis de antocianinas. Por lo tanto, los vinos en esas zonas son mucho más coloreados y mucho más violetas que en los climas más cálidos, donde también hay degradación. Sobre 35 grados hay degradación de antocianinas. No solo se dejan de sintetizar, sino que también se degradan. ¿Quién controla también junto con los azúcares la formación de las antocianinas? Son el ácido abscísico, pero también hoy sabemos que el etileno, que es una hormona que es un gas, está presente, por ejemplo, en el plátano, en la banana, y muchas veces cuando ponemos la cáscara de plátano, de banana, al lado de otra fruta, madura porque esta hormona tiene un efecto sobre otras frutas. Pues eso es lo que regula la maduración. En este caso, evaluamos 2 tratamientos con ácido abscísico para mejorar el color de Pinot Noir. Esto lo hicimos en la viña Aras de Pirque, donde Rafael hizo una vendimia hace muchos años, y evaluamos cuál era el efecto que tenía la aplicación de un ácido abscísico comercial, y a la misma fecha ustedes pueden ver las diferencias de color al aplicar Protoni, que es el producto comercial que se usa en uva de mesa, pero en este caso es un Carmener, y también lo evaluamos en Pinot Noir. Con Carmener nos fue bastante mejor. Si ustedes se fijan, solo para que se observen, el ácido abscísico genera inmediatamente, si toca las hojas, una senescencia de la planta. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con las aplicaciones. Ahí podemos ver la evolución de antocianinas en cada uno de los tratamientos. El tratamiento más alto funcionó mejor. Por lo tanto, resumiendo, los factores que afectan la síntesis de las antocianinas y otros compuestos fenólicos son los azúcares, como la glucosa y la sacarosa, que actúan como señalización, las hormonas como el ácido abscísico o el etileno, que son responsables de activar ciertos genes, la luz, que activa ciertas enzimas, y la temperatura, que puede tener un efecto inhibidor si es muy baja o si supera los 30 grados en el caso de la vid. Resumiendo entonces también, los taninos son sintetizados hasta el embero, y del embero en adelante son sintetizadas las antocianinas. La síntesis de los compuestos fenólicos como las antocianinas ocurre en el citoplasma y luego son almacenados en las vacuolas, y la síntesis de las antocianinas son reguladas por estos 4 factores que ya hemos mencionado en la diapositiva anterior. Y un punto importante: solo el 50-60% de las antocianinas son extraídas durante la vinificación, siendo la enzima UFGT la responsable final para la síntesis de las antocianinas, no contando con expresión de esta enzima las variedades blancas. Ahora, ¿qué hace diferente a los taninos de la piel y de la simiente? Fundamentalmente, si los taninos se sintetizan solo hasta embero, hasta verazón, de ahí en adelante lo que ocurre dentro de la vacuola es que cambian de tamaño. Y en los taninos el tamaño sí importa y mucho, porque genera sensaciones táctiles en boca diferentes. Un tanino, dijimos, era una molécula que tiene distintas unidades. Aquí tenemos 3 unidades, pero puede seguir aumentando unidades, y ese proceso se llama como polimerización. El tamaño del tanino, el número de unidades, va a afectar el amargor y la astringencia. Por lo tanto, si nosotros vemos la intensidad de amargor y el número de unidades,
Aquí tenemos 4, 5 unidades. Hay muchos autores que han estudiado esto, que no es nada de fácil, pero aquí tenemos a 2 de ellos que mencionan que aquellos taninos de tamaño más pequeño, que tienen entre 4 o 5 unidades, presentan un mayor amargor y que la astringencia va variando, no sigue la misma ruta, en la medida que la polimerización, que es su tamaño, aumenta. Hay un punto adicional. Dentro de la vacuola, los taninos tienen unidos a este compuesto que es el ácido gálico. Y es muy malo ese compuesto, es muy mala persona, porque es amargo y astringente, pero sobre todo amargo. Y una buena noticia es que durante la maduración, ese compuesto poco a poco se va liberando los taninos de la piel y de la semilla, del ácido gálico, y van perdiendo amargor y van perdiendo astringencia. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que las semillas tienen un contenido de ese compuesto que se mide como grado de galohilación, la cantidad de ácido gálico presente, muy superior a el que presentan las cascas o las pieles. Por lo tanto, es más amargo el tanino de las semillas y más secante el tanino de las semillas. Además, porque si ustedes miran el tamaño de polimerización de los taninos de la piel, es mucho más grande que el tamaño de polimerización del tanino de las semillas. Eso explica el por qué entonces los taninos de la semilla son de peor calidad sensorial que los taninos de la piel. Además, si ustedes miran las concentraciones que están en círculo, podemos observar que la cantidad de taninos que presentan las semillas son muy superiores, pero por suerte estos taninos no pasan todos, y además los taninos disminuyen durante la maduración del fruto por procesos de oxidación. Aquí hay un trabajo en Cabernet Sauvignon en que podemos ver esa disminución. Resumiendo entonces, y ya vamos a entrar pronto a la crianza, los taninos son sintetizados hasta el embero. Los taninos desde el embero empiezan a aumentar de tamaño, se empiezan a polimerizar, por lo que aumenta su grado de polimerización. Los taninos tienen unas moléculas que se llaman ácido gálico, que lo empiezan a perder, y es el contenido de esa molécula en el tanino define el grado de galohilación que tenemos allá. Y las pieles presentan taninos más polimerizados, más grandes y con menos ácido gálico, con menos grado de galohilación, y por eso son menos astringentes y amargos. Y en general la concentración de taninos en las semillas es mucho mayor que en las pieles, en las cascas. Y la concentración de taninos durante la maduración en las semillas disminuye durante todo el proceso. Ahora bien, aquí tenemos los taninos en la uva, en la baga, y los taninos en el vino. Y aquí tenemos los antocianos en la baga y en el vino, en que dijimos que pasaba la mitad. Por suerte, la cantidad de taninos que pasa desde la uva al vino no es tan grande, porque si no estaríamos en serios problemas. Para ir terminando entonces, un aspecto importante a tener presente es que en la vinificación lo que buscamos es extraer estos compuestos y utilizamos distintas herramientas físicas para poder hacer esta extracción desde el interior del fruto y con el tiempo poder entonces contar con el contenido de antocianina suficiente y de tanino suficiente dependiendo el tipo de vino. Ya hace 53 años, el año 70, Rivero Gallón nos mostraba que las antocianinas se extraían fundamentalmente los primeros días de la fermentación, cuando no hay alcohol, en un ambiente con fundamentalmente agua, y que en la medida que pasan los días y aumenta el alcohol, aumenta la extracción de los taninos. Podemos ver esta figura de Zamora en que
la extracción o la cenética en una maceración prefermentativa, en la fermentación alcohólica y en la maceración postfermentativa, observamos que el color y los antocianos o las antocianinas siguen una curva muy similar y es muy temprana respecto de los taninos de la piel y mucho más temprana respecto de los taninos de la semilla. En este caso, los polisacáridos se van extrayendo lentamente y podemos ver entonces que parte del trabajo enológico que tenemos que hacer es ser cuidadosos para no sobreextraer taninos de la semilla, que son muy astringentes y muy amargos, como acabamos de ver. Aquí hay otro trabajo de Kennedy en Pinot Noir y podemos ver entonces también cómo en una fermentación muy cortita, de 7 a 8 días, es muy superior la extracción de los taninos de las pieles respecto a la de las semillas. Por lo tanto, eso nos debe hacer pensar no hacer, sobre todo si tenemos taninos muy agresivos, extracciones demasiado prolongadas en la fermentación. Ahora bien, si ustedes se fijan, tenemos 0 grados de alcohol, 5 grados de alcohol y 12,5 grados de alcohol. En el caso de las pieles, y aquí está la extracción de taninos, dice flavanoles, pero es lo mismo que taninos para el caso de esta charla, podemos ver que en la medida que aumentamos el grado alcohólico durante la fermentación, por ejemplo, prácticamente no hay diferencia entre tener 1 a 5 horas expuesta a las pieles, pero en el caso de las semillas, en la medida que aumentamos el grado alcohólico, el tiempo de extracción es muy importante y por eso sacar las semillas y descubar a tiempo es tan importante para no sobreextraer taninos de las semillas que pueden ser muy agresivos. Terminando entonces con la presentación, comentar que, bueno, cuáles son los factores relevantes que están asociados a la crianza. Teníamos que ver, lamentablemente, para ustedes, todos estos compuestos, porque si no, ¿cómo entender lo que ocurre durante la crianza en el envejecimiento en barricas de los vinos? El envejecimiento es un aspecto que solo vamos a considerar a aquellos vinos que tengan una composición que permita generar una crianza adecuada. Por lo tanto, en ese contexto también, la decisión de usar roble francés o roble americano va a ser un aspecto relevante porque efectivamente no da lo mismo por distintas razones que seguramente veremos en la degustación que va a hacer Nadalí en un rato más. Un aspecto que me ha resultado muy interesante estos días visitando algunas adegas y conversando con algunos colegas es la intención de utilizar maderas nativas brasileñas para la elaboración de vinos y degustamos algún vino muy interesante con el uso de una de ellas, pero no se nos debe olvidar que parte del proceso de fabricación de las barricas con carvalho francés y carvalho americano implica un secado al aire libre de 2 a 3 años en que normalmente, y esto es una tonelería en Chile que imita las condiciones de lluvia de Francia, debe haber un mojamiento para extraer los taninos que están en exceso en la madera. Las maderas solo aserradas e integradas directamente pueden ser muy agresivas para el vino. Ahora, las principales diferencias químicas que van a tener estos dos tipos de robles son relevantes y aquí todos los toneleros nos van a contar alguna cosa distinta. Yo cuando partí en el tema del vino, los colegas que eran toneleros de Francia me decían el roble americano es malísimo, lo mejor es el roble francés. Se empezó a acabar el roble en Francia, empezaron a comprar roble en Estados Unidos y no, ya no era tan malo, tiene un grano muy bueno también, es fino, puede ser muy elegante. Por lo tanto, lo importante que tenemos que tener en cuenta es, a modo general, qué nos aporta un roble y otro. Y este es un trabajo antiguo y hay muchos trabajos que son más recientes, pero es muy interesante. ¿Por qué?
Porque finalmente el roble, el carvalho, lo que nos entrega son taninos elágicos y ciertos compuestos aromáticos. Acá hay solo 2, pero son muchos más los que puede llegar a entregar. Y de forma general, el carvalho francés normalmente suele tener un nivel de taninos mayor y menor nivel de este grupo de compuestos aromáticos, de whisky lactonas y vainillina, y el roble, el carvalho americano, suele ser más aromático. En Chile, muchas de las empresas que trabajan con carvalho, cuando quieren hacer vinos más comerciales, más dulces, más fáciles, dirigidos a un público de entre 30 y 40 años, jóvenes profesionales, utilizan normalmente carvalho americano. Y solo para los grandes vinos, como Almaviva, que vimos hace un rato atrás, que vale en Chile $360 la botella, en ese caso, y para algunos vinos en particular, van utilizando distintos tipos de roble y barricas un poco más específicas. Por lo tanto, eso siempre es bueno tenerlo presente. Ahora, ¿qué es lo que entrega la barrica al vino para ir cerrando? Fundamentalmente 3 cosas. Va a entregar compuestos fenólicos, que son los taninos hidrolizables. Va a entregar los aromas, que son muchos, solo puse 2 en ese caso, en el ejemplo anterior, que eran vainillina y whisky lactonas, pero hay muchos más. Muchos aldehídos, como la vainillina, que son entregados por la madera y que va a depender del nivel de tostado del carvalho, el tipo de compuesto que va a entregar. Y un aspecto muy importante es el ingreso de oxígeno, al interior de la barrica. ¿Por qué? Porque el oxígeno va a generar una microoxidación, porque hay una microoxigenación que va a generar una microoxidación de ciertos compuestos. Y hay uno de esos grupos de compuestos, que es el alcohol del vino, el etanol, que al oxidarse, está puesto abajo en portugués para que lo puedan entender si es que no me entienden el idioma, para que al oxidarse el etanol se va a transformar en etanal o acetaldehído. Y ese etanal o acetaldehído es muy importante. ¿Por qué? Porque va a permitir que las antocianinas, que son responsables del color rojo y que son muy poco estables, son muy inestables en el tiempo, se puedan unir a otros compuestos y tener estabilidad. Es decir, el pigmento, que es la antocianina, se va a unir a un copigmento, que es otro compuesto, y quien puede actuar de unión, de puente, es el etanal o acetaldehído. Por eso es relevante. Hay uniones directas entre las antocianinas y otros compuestos, pero este tipo de unión también es importante. Por lo tanto, en ese contexto, las antocianinas al pH, ya hablamos de las antocianinas y el pH, ¿no es cierto?, hace un rato atrás. Las antocianinas en el vino van a encontrarse en estas formas, o muy coloreadas, o en una forma en que se pierde el anillo central, que no es muy bueno, y que puede transformarse en un compuesto amarillo que luego hace que la antocianina se rompa en 2 y la perdamos. Pero si uno piensa qué ocurre con el vino, la forma más abundante en el vino no es la que está acá, no es la coloreada, no es la que tiene un color vermelo o violeta, es la forma incolora. Y entonces, ¿por qué el vino tiene la coloración vermela que todos conocemos? ¿Y por qué cambia durante los primeros días de fermentación? Si ustedes se fijan, esta molécula, y por eso no quiero entrar en muchas profundidades, el agua que está ahí hidrató a esta molécula y la convierte en esta molécula que no tiene color. Hay una hidratación, como cuando tomamos agua. Por eso tengo una colega química que es enóloga también y que dice que el agua es muy mala porque nos oxida y dice muchas cosas sobre el agua. Pero eso ella toma vino y no toma agua. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tenemos a una antocianina que está decolorada, si nosotros le agregamos un copigmento,
su coloración roja, este valor que ustedes tienen acá es una absorbancia que indica el color rojo que tiene una solución. Dice 520, son 520 nanómetros. En la medida que hay más absorbancia, hay más coloración roja. ¿Se entiende hasta ahí? Por lo tanto, cuando esta antocianina que está acá, que es la mayoritaria de muchas variedades, la malvidina 3-glucósido, no tiene copigmento, su color rojo es muy bajo. Pero en la medida que se agrega copigmento, el color rojo aumenta. Estos son algunos ensayos bastante antiguos. ¿Por qué aumenta? ¿Por qué aumenta el color rojo? Porque aquí tenemos a la antocianina hidratada, sin color. ¿Y qué hace el copigmento? Se une a la antocianina, la deshidrata y la colorea. Por lo tanto, esa hidratación que hace que el antociano esté hidratado y en una forma no coloreada, los copigmentos pueden, en una estructura tipo sándwich, deshidratar a la molécula y permitir que el compuesto se hidrate y se colore. Acá tenemos un trabajo muy bonito en que tenemos a una antocianina a distintos niveles de pH, hasta 7, acá está el del vino, desde 3 y 4, y acá la misma antocianina en que se añadió un copigmento, y ustedes pueden ver que el color es rojo, rubí o violeta. Por lo tanto, en el momento que empezamos a entender el color del vino y la importancia de los copigmentos y de la oxidación del etanol y la formación de etanal para uniones con ese puente, en este caso la unión es directa, pero el etanal contribuye a la estabilización del color del vino. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando tenemos una variedad con muchos antocianos? La letra A son antocianinas, la letra T son taninos. Vamos a tener polimerización, combinación y oxidación. Pero estos son los típicos vinos de variedades tintoreras. Tienen muchas antocianinas, tienen muy pocos taninos y no son aptos para el envejecimiento porque no tienen taninos que contribuyan a estabilizar el color y dar la estructura para la crianza en carvalho. ¿Qué ocurre al revés? Cuando en el Pinot Noir tenemos muy pocos antocianos, ese es un típico Pinot Noir, y tenemos muchos taninos, va a haber efectivamente combinación y van a ser vinos medianamente aptos para el envejecimiento. Pero el ideal, y por eso es tan importante tener una buena estructura tánica, y por eso hace un rato atrás se hablaba de los grandes vinos. La mayoría de los vinos premium en el mundo tienen maceración post-fermentativa. ¿Para qué? Para extraer taninos de las semillas. ¿Se puede hacer de las simentes? ¿Se puede hacer con todas las vagas, con todas las uvas? No, porque solo en ciertos terroirs las simentes tienen taninos de un tamaño adecuado y de una calidad sensorial adecuada. Por eso no podemos hacer en todos los lugares el mismo tipo de manejo. Y lo llevo a mi país. Yo estoy en Santiago de Chile. Al lado de mi facultad está la viña Almaviva, que produce uno de los vinos Cabernet Sauvignon más importantes de Chile y del mundo. Mucha gente dice los vinos de Maipo Alto, que es donde está Almaviva, los Cabernet Sauvignon de Maipo Alto son los mejores del mundo. No es verdad. ¿Y por qué no es verdad? Porque Almaviva tiene un tipo de suelo muy particular que no hay en otras zonas del Valle del Maipo Alto. Y por lo tanto, muy cerca de Almaviva hay otro viñedo que vende a $15 su Cabernet Sauvignon, mientras Almaviva lo vende a 360. En esa otra bodega, que no voy a dar el nombre porque es muy conocida, en esa otra bodega, en esa otra adega, si ellos tomaran su Cabernet Sauvignon, tuvieran las mismas 3 a 5 toneladas por hectárea que tiene Almaviva, y pusieran el vino en una barrica francesa por 24 meses, que es lo que hace Almaviva, una barrica nueva,
el resultado sería un desastre, porque no tiene ni la estructura tánica, ni el contenido de antocianinas, ni el contenido de polisacáridos, ni el pH, ni la acidez general. Por eso hicimos este recorrido, porque uno no puede poner a todos los vinos en crianza en Carvalho. ¿Qué alternativas tengo? Muchas. Hoy día probamos algún vino con el uso de maderas alternativas, con chips, con duelas para dar un toque de madera, pero no todos los vinos se pueden poner en una barrica de Carvalho. ¿Y cuál es el problema? Que también hemos degustado algunos vinos así, que las personas creen que el Carvalho siempre va a mejorar al vino, y eso no siempre ocurre si no tiene la estructura. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando yo uso barrica nueva de Carvalho y el vino no tiene la estructura adecuada, lo único que tengo es un extracto de madera que hace desaparecer toda la fruta que está al interior de la barrica. Y eso es efectivamente algo que nos costó mucho entender en Chile. Por muchos años tuvimos personas que sobremaderizaban y que lo hacían pensando que era mejor, pero efectivamente hoy día se hace un manejo más racional de la madera. Por último, entonces, una concentración adecuada de antocianos y taninos desde el punto de vista molar puede generar una buena estabilización para envejecer en barricas. Solamente para terminar, recordar algo histórico. Cuando yo empecé en el año 99 a hacer clases en la Universidad de Chile, en Chile veníamos de esto. Fundamentalmente cosechábamos todo en marzo, antes de Semana Santa, porque en abril llovía en esos años y se decía en Chile, abril lluvias mil. Hoy día no llueve hasta junio y tenemos un verano eterno, es muy largo, ha cambiado mucho el clima. ¿Por qué se los comento? Porque el año 2000, por influencia francesa, pasó en Uruguay, pasó en Argentina, pasó en California, llegó la madurez fenólica. ¿Y qué es lo que nos dijeron los franceses? No rieguen, maduren mucho la fruta porque tienen que alcanzar una buena madurez fenólica y utilicen mucha madera. ¿Qué empezó a ocurrir? Eran vinos alcohólicos con caramelo más que fruta y mermelada y adicionalmente muchísimo alcohol y vinos muy potentes pero poco equilibrados. Hoy día, en general, los vinos que tienen mayor puntuación en Chile son vinos con un concepto de menos es más. ¿Y qué significa menos? Menos alcohol, menos madurez, más riego en el viñedo, cosa que nosotros necesitamos por este periodo tan seco que tenemos, y la madera justa si es que tiene que tener. Y si no, usar barricas de Carvalho de tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo uso. Antes las barricas al cuarto, al quinto, al sexto se desechaban. Hoy día todas las adegas utilizan el Carvalho por mucho más tiempo. Yo hago vino con unos colegas, no tenemos dinero para comprar barricas y el éxito que hemos tenido con este proyecto es porque justamente como no tenemos dinero y tiene la oxigenación de la barrica, pero tiene muy baja madera y respeta mucho la fruta, eso es muy bien visto hoy día en muchos mercados. Por lo tanto, es bueno entender al consumidor brasileño, a ustedes les gustan mucho los vinos, igual que a nosotros, nos encanta el dulce, vinos más dulces, vinos más aromáticos, vinos con más vainilla, eso en Chile funciona muy bien, hay marcas que venden todo dentro del país. Santa Ema es un muy buen ejemplo. Santa Ema vende un Merlot con un nivel de roble americano usando duela, que es muy interesante porque es muy comercial. Y esto es un negocio que tiene mucha fisiología detrás, pero es un negocio que hay que hacer sustentable y por lo tanto hay que buscar la madera adecuada para cada tipo de vino.
Les agradezco su atención y su paciencia, y si hay alguna consulta quedo a su disposición. Muchas gracias. Vamos lá para as perguntas. E deixa eu descer aqui embaixo, fica mais fácil. Peraí. Muito obrigado pela apresentação. Pergunta: qual é o tempo de vida e duração de barrica? El tiempo de vida de la barrica ha ido creciendo en muchos sitios. Si usted va a Argentina o va a California, son lugares, y va a Chile, en que cada vez le damos más uso a las barricas. Y tal vez no van a entregar tanta tanicidad, van a entregar muy poco tanino o van a entregar muy pocos aromas, pero pueden ir entregando microoxigenación en pequeñas dosis. Los poros internos de la barrica se tapan, por lo tanto una barrica nueva microoxigena más al vino que una barrica vieja, pero tiene efectos positivos. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo estamos usando hoy, por ejemplo, en Chile? 7, 8, 10. Si usted va a los parques de barricas en las adegas, tenemos barricas que ya no son las al cuarto año, antes se eliminaban, ahora no se eliminan y se siguen utilizando. Barrica de 50 años. Las barricas de 50 años, si usted va a Austria, por ejemplo, se va a encontrar con que hay fudres, y en el norte de Italia también hay fudres que tienen 50 años y que no están aportando madera, aromas o taninos, pero están aportando oxigenación. La oxigenación, ya estamos en el punto de lo que nos tocó Marta hace un rato atrás en las descripciones, lo que uno observa para nuestro entendimiento sensorial es que el vino se va redondeando mucho al interior de una barrica que tiene oxigenación. No hay aporte de vainilla o de whisky lactonas, de aromas, pero hay un cambio que uno lo percibe con los meses en la medida que va degustando, y eso es muy positivo, y eso tiene que ver con el color y con la modificación de los taninos en el interior de la barrica gracias al oxígeno también. Hola, Álvaro, te felicito por la presentación, está muy buena. Es una pregunta y que hacen mucho aquí. ¿Por qué te piensas de una sobrematuración muy larga, ¿ya? Por la crianza, ¿ya? El efecto de la sobrematuración en relación a los colores y el tiempo de vida, crianza, tiempo, qué sé yo, 3, 4, 5, 10, 15 años. Vale. La sobremaduración de la fruta. Sí, de la fruta. La sobremaduración de la fruta, nosotros hemos hecho seguimiento en distintos valles cálidos a la maduración y sobremaduración. Fue de los primeros trabajos con los que partimos. Y el problema es que hay una caída aromática importante, hay una caída de antocianinas importante, las antocianinas se van perdiendo con la sobremaduración. Y claramente lo que podemos tener es una mayor extracción de taninos porque, como hemos visto, las barreras que tiene la célula se degradan, es más fácil extraer taninos y no siempre queremos exceso de taninos en los vinos. Entonces ese es un aspecto que hay que cuidar con la sobremaduración de la fruta. Además, más alcohol normalmente puede implicar más extracción. Si lo llevamos a la presentación de Marta, ustedes me pueden decir, pero los vinos que nos presentaron, todos tenían 13,5, 14,1, 14,5 de alcohol. Pero en un terroir en particular, en otra condición varietal, tempranillo,
Cabernet Sauvignon, Garnacha, son otras variedades en otro lugar que se van a expresar diferentes, por eso hay que ser cuidadoso. Y en cuanto al tiempo de barrica, de crianza, en España hace muchos años, en la década del 90, empezaron algunas denominaciones de origen a sacar algo que era muy novedoso, que eran en Ribera del Duero, las crianzas cortas, que eran el paso del vino por 6 meses en barrica y luego al mercado. ¿Por qué? Porque era un vino mucho más elegante, tenía un efecto en el costo de producción, pero eran vinos que respetaban más la fruta y que se vendían muy bien. El exceso de madera es a veces valorado por un tipo de consumidor que no sabe, pero en la perspectiva del costo, tener una barrica con un vino por 18 meses, si ese vino además no lo soporta, es tirar el dinero a la basura. Por lo tanto, tener crianzas exageradamente largas, la verdad, no mejoran necesariamente el vino. Cuando estamos hablando de viñas o de bodegas que hacen vinos con crianzas de 24 meses, es porque, vuelvo al punto, el vino que se pone en la barrica es un vino excepcional, pero no todos los vinos en todas las partes del mundo tienen esas características. Por suerte, porque si no, no podríamos tomar vino porque sería muy caro. Por lo menos podemos tomar vinos, ¿no es cierto?, de distinto precio. Pero las crianzas exageradamente largas son un problema que, como decía en la última diapositiva, menos es más, y hoy día estamos en un punto de... estamos en un punto de ser muy cuidadosos y muy equilibrados con la madera en general. Eso, gracias. Mais perguntas? Alguém? Não usemos mais de... Álvaro, muito obrigado pela sua apresentação. Pessoal, dar um recadinho para vocês. A gente vai pedir para que todos agora vão com suas coisas para o outro espaço.